decir buenas tardes no es estar de acuerdo con el tiempo real, pero tengo una curiosidad antes de empezar. ¿Cuántos de los que están aquí tienen diabetes? ¿Alguno? Bien, o sea que son de la familia. ¿Y cuántos tienen familiares con diabetes? O sea que la charla es interesada. Entonces, la primera cosa que quiero decirles es, no sé qué es lo que ustedes esperan. Me gustaría saber qué es lo que ustedes esperan de esta charla. En el caso de ustedes que, por ejemplo, ya tienen la enfermedad, ¿qué es lo que espera que yo le diga? ¿Qué le gustaría que le diga? Ajá, ajá, está bien. Yo le diría que ya ahí no estoy de acuerdo con usted. Eso del principio con diabetes es como si yo le dijera, está un poquito embarazada. Si está o no está. Y esto lo grave es pensar que está un poquito cuando lo tiene y después vamos a ver a lo largo de la charla por qué es importante que usted tome eh, realmente la conciencia de que tiene la enfermedad. Y los que tienen familiares, ajá, espero que les sirva. Bien, a usted no le pregunto, pues ya sé. ¿Y ustedes que son de la familia científica, cuál es la expectativa de ustedes? Y la bomba. Bien, ¿a qué tamaño están ya? ¿En qué tamaño están? De tamaño del aparato, digamos. Ah, bien. Está bien. ¿Y el grupo de España cuál es? De ingeniería. Ustedes son de los fierros, son del hardware. Bien, de Buenos Aires. Bien, me parece bárbaro. Bueno, esperemos que salga y sea útil para ustedes. La primera historia es cuán frecuente es la diabetes en la población general. Y estos datos que están acá son de una encuesta que ha hecho el Ministerio de Salud de la Nación. Y fíjense ustedes una cosa interesante. En el año 2005, la prevalencia de diabetes era 8.4%. ¿Qué significa eso? Que cada 100 personas, 8 tienen diabetes. 5 años después, ese número se fue a 9.6. Quiere decir que realmente la frecuencia de diabetes en la población va en aumento. ¿Por qué va en aumento? Y va de la mano de algunas cosas. Fíjense aquí lo que tengo ya acá es el sobrepeso, índice de masa corporal, que es la relación entre el peso y la altura. El sobrepeso y la obesidad es cuando uno tiene por arriba de 25 de ese valor. Y cuando uno empieza a mirar en la audiencia, justamente aquellos que tienen parentesco con la diabetes son precisamente los que están en ese franco crecimiento. La otra historia es, ustedes habrán oído hablar de las malas juntas. La diabetes no viene sola habitualmente, salvo la diabetes tipo 1. En general, la más frecuente es la diabetes tipo 2. 90% de las personas con diabetes tienen diabetes tipo 2. Y esas personas, el problema serio que tienen es que viene asociado a hipertensión, a obesidad, a dislipemia. Es decir, se juntan varios factores de riesgo. ¿Para qué? Para el desarrollo de lesiones cardiovasculares, que en última instancia son la gran carga de esta enfermedad. Ahora,
eso es todo lo que tenemos. El problema es más serio, que es de alguna manera quizás lo que le preocupa a ustedes, qué otra gente hay que no tiene hoy un diagnóstico de diabetes y que está con riesgo de desarrollar diabetes. La Argentina hasta este momento no tiene esa cifra, pero en general, cualquiera sea la prevalencia a nivel de todo el mundo que uno tiene de personas con diabetes, un porcentaje igual es de personas que están en la antesala, esperando dar el pasito y entrar en la diabetes. Y lamentablemente la mayor parte de esa gente ignora que está en ese riesgo y en consecuencia no hace nada, y en no hacer nada es favorecer que aparezca la diabetes. Ahora, ¿por qué nos preocupa la diabetes? ¿Es un fenómeno tan solo de números? No, en realidad la diabetes nos preocupa por las complicaciones. Y las complicaciones que tiene el diabético, que no son obligatorias, pero lamentablemente la mayor parte de los diabéticos, junto con el médico de cabecera, hace todo lo posible para desarrollarlas. Y eso toma pequeños vasos que tienen que ver, por ejemplo, con la retina, con los riñones y con los nervios periféricos. En la retina, la ventaja que tiene la retina es que uno la puede ver con el fondo de ojo. Y lo que detecta son este tipo de lesiones, que son estos puntos rojos, que son pequeñas hemorragias. Y en segundo lugar, estos puntos blancos, que son edemas. Y esto que está acá es la parte más sensible de la retina, de manera tal que cuando estas lesiones se van aproximando acá, produce complicaciones serias en la visión. De manera tal que hoy, por lo menos en nuestro país, la diabetes mal controlada, hay que recordar eso, mal control de la diabetes, es la primera responsable de ceguera en personas adultas sin lesión de otro tipo, con un accidente o algo por el estilo que le dañe el ojo. Eso es los pequeños vasos. Y con la parte de neuropatía, la neuropatía seria, el problema es que la diabetes genera anestesia. Entonces uno dice, bueno, pero bárbaro, no voy a tener más dolores. Es cierto, no va a tener más dolores, pero va a ocurrir que, por ejemplo, puede caminar descalzo en la arena, en la playa, y tener una temperatura de 40 grados y no percibirlo. Con lo cual va a tener una quemadura, una úlcera, y como la tendencia a las infecciones es muy grande, es muy probable que termine con una gangrena y termine siendo una amputación. De manera tal que microangiopatía. Y la otra cosa que preocupa es esto. Esto que tienen acá ustedes es una arteria coronaria y como ven ustedes esta es la pared del vaso y acá es todo luz. Y esta es una arteria que tiene una ateroesclerosis coronaria. Fíjense que esta luz quedó limitada a este pedacito. De manera tal que cuando uno la mira con una angiografía encuentra ver estos puntos de deterioro. ¿Y eso qué importancia tiene? Y esa es la causa de dos cosas. Del infarto agudo de miocardio, que es una de las causas más frecuentes de lo que se llama macroangiopatía del diabético, y del accidente cerebrovascular. De manera tal que ahí está el problema y la preocupación de la diabetes. Es decir, si uno no tiene diabetes, lo ideal sería no desarrollarla, y si la tiene, hacer un buen control de la enfermedad como para que realmente estas lesiones no aparezcan. Ahora, la otra historia es, en general uno dice, la medicina es un sacerdocio. ¿Ustedes creen eso? Yo soy médico, pero no me siento ofendido si me dicen que no. Yo diría, no, no es un sacerdocio. Y uno de los problemas serios es que realmente el costo, que a nosotros en nuestra facultad siempre nos enseñaron que es una cosa peyorativa, en realidad tiene seria importancia porque en última instancia la parte presupuestaria del Ministerio de Salud Pública o el financiamiento de las obras sociales tiene que ver con la posibilidad de dar cobertura a personas con diabetes. Entonces, el dinero es algo a tener en cuenta y lo que uno tiene que tener en cuenta es cuánto cuesta un diabético. Y ahora, toda esta primera parte de la charla son las malas noticias, así que aguántense un poquito que las buenas van a venir después. Entonces, esto es lo que se sabe, por ejemplo, en Europa. Este es un estudio que tenía costos en diabetes en Europa de pacientes con diabetes tipo 2. Y lo que ven ustedes acá, esto está en euros, olvidémonos de los euros para no tener problemas de conversión, y directamente tengamos en cuenta que si este gasto es 1, esto que está acá es 3.5. Y este es un diabético sin complicaciones, que prácticamente gasta lo mismo que una persona que no tiene diabetes, de igual es edad y género. Este es un diabético que tiene microangiopatía, o sea, las lesiones que decíamos de retina, del riñón y de los nervios, y fíjense que subió un 70% el costo. Esto es uno que tiene la lesión de los vasos grandes, esa arteria que yo les mostré ocluida,
y esto ya subió un 110%, y en general las complicaciones vienen combinadas de los pequeños vasos y de los grandes vasos. En consecuencia, me aparece acá un 250% de incremento. Entonces, evidentemente este es un problema serio, y acá ustedes ven una barra amarilla que prácticamente es la mitad. Y esa mitad del gasto está representado por las hospitalizaciones que tiene la persona con diabetes. Ahora, ¿por qué se hospitaliza un diabético? Porque tiene un evento cardiovascular, porque tiene un evento cerebrovascular, porque tiene una lesión infecciosa importante en el pie y no puede deambular. Entonces, todas esas causas son hospitalizaciones. Y la mitad de ellas van ligadas, obviamente, al desarrollo de complicaciones. ¿En nuestro país pasa más o menos lo mismo? Sí, pasa más o menos lo mismo. Y esto es el costo en pesos. Y yo no los voy a agobiar con esto, pero fíjense, esta es una persona que no tiene diabetes y que está apareada por edad y sexo. Y esto es lo que gasta por año. Esto es un diabético que no tiene complicaciones y fíjense que aumentó un 78%. Y este es uno que tiene complicaciones y fíjense que aumentó un 262%. De manera tal que cuando ustedes escuchan y en la obra social, no en la obra social, en el sistema prepago no lo quieren afiliar. Y con estos números, ¿quién lo va a querer afiliar? El diabético es una bomba de tiempo, porque en cualquier momento me hace un desastre financiero. De manera tal que esto explica, de ninguna manera justifica, que a uno lo rechacen porque tiene una enfermedad crónica. La otra historia es las hospitalizaciones. Esto es provincia de Buenos Aires y esto es básicamente IOMA. Y fíjense ustedes, la tasa de hospitalización es 20% por año para los diabéticos sin complicaciones, y los que tienen micro y macroangiopatía están en el doble. De manera tal que el fenómeno se reproduce, no importa el país ni la situación. ¿Y cuáles son las causas de esas complicaciones y de hospitalización? Y fíjense ustedes que lo está marcando acá. La aparición de complicaciones microvasculares, la aparición de complicaciones macrovasculares y el mal control de la diabetes, que uno lo puede medir a través de una proteína que está en la sangre, que se llama hemoglobina y hemoglobina glicosilada. De manera tal que cuando uno dice, bueno, tengo la diabetes, ya lo asumo, ¿qué tengo que hacer? Controlarme bien, porque de lo contrario, esto es lo que me espera en el futuro. Ahora, la situación es, ¿y hay algo más dando vueltas? Sí, hay algo más, desde el punto de vista económico, y es el monitoreo glucémico. ¿Qué es el monitoreo glucémico? A ver, había algunos diabéticos que se identificaron como tal. ¿Cuán importante es en el control de su enfermedad su médico y usted? ¿A quién le daría más importancia? Al médico. Me parece bien. ¿Algún otro comparte esa idea? Erróneo. Erróneo totalmente, porque en las enfermedades agudas, yo estoy con una bronquitis en este momento y lo que me diga el médico lo voy a hacer porque me siento mal. Entonces, ¿qué me va a decir el médico? Se mete en la cama, se mete con una dieta líquida, sexo para nada, de manera tal que lo acepto porque sé que en el plazo de una semana me lo saqué de encima el energúmeno este que me dice todas estas cosas que no me gustan. Pero la diabetes es como el matrimonio, hasta que la muerte nos separe y no hay divorcio fácilmente con la enfermedad. De manera tal que ahí el médico es como el director técnico del equipo de fútbol. Yo le puedo decir a usted lo que tiene que hacer, pero no lo voy a hacer por usted, lo va a hacer usted. De manera tal que este primer problema serio es que realmente quien tiene una enfermedad crónica, llámese diabetes, hipertensión arterial, obesidad, dislipemia o cualquier otra, no tiene otra actitud positiva que realmente tener en cuenta cómo controlar su enfermedad. ¿Y qué tiene que ver esto con el monitoreo? Bueno, el monitoreo es una manera de que el paciente participe en el control de su enfermedad. ¿Por qué? Porque se saca una gota de sangre, mide la concentración de glucosa y en función de ello, si tiene un ingeniero al lado, le hace un algoritmo, como dijo él, que es de alguna manera establecer paso por paso, de acuerdo a cómo le va con la glucemia, una determinada actitud terapéutica, y de lo contrario, tiene que usted asumir cómo funcionaría esto. Ahora, por ser diabético, ¿usted va a saber qué hay que hacer? No. Evidentemente alguien tendrá que educarle, enseñarle, explicarle cómo hacerlo y corregirle todas las veces que haga las cosas mal. Pero en definitiva el monitoreo sirve para eso. Ahora, el monitoreo, que es una de las grandes discusiones, sobre todo en este momento con la nueva ley del diabético,
es algo, digamos, que tiene poca o mucha importancia desde el punto de vista económico. Yo no sé si ustedes saben que cada provincia argentina tiene un programa de diabetes, con el cual tiene que hacerse cargo de aquellas personas que no tienen cobertura de obra social ni prepago, de pagarle lo que sea sus insumos, ya sea medicamentos o tiras reactivas. Y obviamente la atención ambulatoria y hospitalaria no está en discusión. Pero esos programas, cuando uno mide cuánto cuesta el monitoreo glucémico, estas son dos provincias, Córdoba y Misiones. Podríamos decir una provincia rica y una provincia pobre. En las dos, independiente de los montos que está consumiendo cada uno, el 49 y 48%, digamos la mitad, se va en costo de tiras reactivas. Ahora, la tira reactiva es sumamente útil desde el punto de vista de que yo hago la glucemia, si tengo una insulino dependiente, ajusto la dosis de insulina a esa glucemia. Si no soy insulino dependiente, ajusto la medicación o hago actividad física, como dice usted, y de alguna manera tomo una actitud proactiva. Ahora, si solamente anoto lo que me da el resultado de la tira reactiva, no sirve para nada. Es ser cronista del siniestro, pero no sirve para absolutamente nada. Entonces, es una inversión que no tiene ningún sentido, porque obviamente no contribuye a que usted pueda mejorar el control de su enfermedad. De todas maneras, ¿cuál es el consumo que hoy hay en el país? Estos son los únicos datos que existen en la Argentina. Si uno está con monoterapia eso significa que toma una sola droga. En general, la droga que tienen los diabéticos tipo 2 más común es la metformina. Si toma nada más que eso, esto es el consumo de tiras reactivas mensual. Si tiene 2 hipoglucemiantes orales, o sea, metformina más algo más, porque con metformina no le alcanza, esto sube. Y si está con insulina, sube mucho más. De manera tal que indudablemente el consumo de tiras reactivas tiene relación con el tipo de tratamiento que uno está haciendo. Ahora, la otra historia es, ¿tiene algo que ver la frecuencia del monitoreo con el grado de control metabólico que yo logro? Es decir, el individuo que hace muchos monitoreos glucémicos a lo largo del día, ¿logra metas terapéuticas mejores que aquel que no los hace? Y cuando uno mide eso, da la sensación de que sí, porque estos son los pacientes que están en meta significa hemoglobina glicosilada por debajo del 7%, entonces este está consumiendo más tiras reactivas y este estaba con monoterapia. Cuando voy al otro escalón, me pasa lo mismo. Con la insulina ya no se nota tanto la diferencia, pero entonces, obviamente da la sensación de que realmente hacer más monitoreos me ayuda a controlar la glucemia, lo cual es una verdad a media. Dicho de otra manera, también es una mentira a media. ¿Por qué? Y ¿por qué yo hago un monitoreo frecuente hasta lograr la meta que quería? Porque no sé cuál es la dosis de medicamento que tengo que dar. Entonces monitoreo mucho hasta que logro encontrar la dosis que necesito. Y una vez que tengo la dosis que ¿necesito seguir en esa frecuencia de monitoreo? No necesariamente. Entonces hay lo que se llama una inercia prescriptiva, y un pacto, digamos, entre dos, que es uno el que prescribe y el otro que es el que cumple. Y ninguno de los dos quiere dejar esa frecuencia, sin tener en cuenta que realmente eso es un agujero presupuestario importante. Y la otra historia es, ustedes habrán oído de las auditorías médicas, y obviamente el auditor es siempre el verdugo, el que toma la decisión contraria a la que uno esperaba. Pero en nuestro sistema, este es un sistema en el cual hay auditorías y este es un sistema en el cual no hay auditorías. Y ustedes fíjense, tengo la monoterapia en celeste, el escaloncito que ustedes habían visto, y en amarillo el escaloncito que ustedes habían visto. Pero le ocurre que de acá a acá hay 3 veces de diferencia en frecuencia de uso. De manera tal que lamentablemente, por distintas razones, y en algún momento si quieren las podemos discutir, la prescripción de tiras reactivas no puede dejarse al libre albedrío del prescriptor y del usuario, sino que tiene que estar dentro de una racionalidad. Y otra vez, uno dice, bueno, pero todo no es números. Es cierto que todo no es números. Uno tiene que tener cierta flexibilidad en el sistema, pero tengo que tener una flexibilidad en el sistema, no en aquel que me lleva el 49% del presupuesto. Ahí es el agujero negro que tengo, que me está llevando recursos. Y dar recursos que no tengo es engañar al público. Es decir, la actual ley del diabético dice que debo dar 100% de cobertura a todos, independientemente de lo que él me pida.
es algo que no lo podemos hacer, porque ninguna parte del mundo lo puede hacer. Y Alemania, que es el país que más invierte en salud, indudablemente que hasta hace 10 años tenía libre utilización de tiras reactivas, hoy directamente no está financiando la tira reactiva para las personas con diabetes tipo 2 que no usan insulina. De manera que vean ustedes que es un problema internacional, no es un problema local, es un problema general y que realmente hace a la necesidad del control, no para negar a quien lo necesita, sino para darle a cada uno lo que le corresponde. Equidad en medicina no es dar a todos los que estamos acá presentes la misma cosa, sino darle al que tiene una necesidad mayor lo que necesita y al que tiene menor necesidad no. Y este es uno de los sistemas que tienen habitualmente los sistemas de cobertura de salud, de tener una porción de gente que tiene todavía una salud fuerte y no consume mucho para poder compensar a aquel otro que le consume desmedidamente y que obviamente no está haciéndolo porque le gusta, sino porque no tiene otra opción. La otra historia es cómo impacta la diabetes a nivel del sector productivo. Y el diabético se enferma, el diabético con complicaciones y el diabético mal controlado, en general tiene un ausentismo laboral mucho mayor que el que tiene un control no diabético. Y fíjense que el diabético sin complicaciones, si bien controlado, prácticamente tiene el mismo ausentismo. De manera tal que no es justo a este individuo considerarlo como si fuera igual a este, cuando en realidad es igual a este otro anterior. Pero esto implica que la diabetes no es tan solo un problema de salud pública, es también un problema del sector productivo, de la comunidad y del país en última instancia. Ahora, la historia es, yo tengo distintas formas de ver la diabetes. Uno es lo que la diabetes en sí me consume y otra es algo que ha generado mucha controversia, es si la pobreza favorece el desarrollo de diabetes. Es decir, aquel individuo que tiene una economía muy limitante, digamos fronteriza con la pobreza, ¿tiene mayor riesgo que desarrollar diabetes que el que no está en esa situación? Sí. Y eso está en muchos países, indudablemente, y en el país, la encuesta nacional de factores de riesgo que ustedes vieron, lo demuestra. De manera tal que pobreza es factor de riesgo para desarrollar la diabetes. ¿Por qué multifactorial? Porque no tiene acceso a la salud, porque desconoce los peligros de la enfermedad, porque obviamente no tiene acceso a la medicación, porque obviamente nadie lo educa para que haga las cosas como corresponde, pero en última instancia la realidad es esa. Ahora uno puede mirar desde el otro lado, porque dice, bueno, pobreza genera diabetes. ¿Y la diabetes hace algo sobre la pobreza? Estos son datos de la provincia de Córdoba. Y acá tenemos personas que no tienen diabetes, personas con diabetes sin complicaciones y personas con diabetes y con complicaciones. Están apareados por edad, por sexo y por antigüedad de la diabetes. La antigüedad de la diabetes es un elemento importante que lo vamos a ver en un rato. Y fíjense lo siguiente, por ejemplo, educación formal. Los años de educación formal de un no diabético son significativamente más altos que los que tiene un diabético con complicaciones. Y si veo a estudios universitarios completos, fíjense que la diferencia se acentúa más. Si además lo divido por géneros, las mujeres están más castigadas que los hombres. Y si ahora veo, por ejemplo, el estado laboral, aquel que tiene un empleo de tiempo parcial o total, fíjense acá, tengo el 43%, casi la mitad, tienen ese tipo de empleo y solamente el 27% de los diabéticos con complicaciones. Y otra vez, las mujeres más castigadas que los hombres. Y finalmente me queda este otro problema, que es la entrada mensual tomada en ese momento, hace 2 años, de estos 5.000 pesos. Y fíjense ustedes que el 53% prácticamente de los no diabéticos tiene ese salario, mientras que baja a la mitad en aquellos que tienen complicaciones de la diabetes. Y otra vez, las mujeres son las peor castigadas. Y si llego a lo que es aquel que gasta más de lo que gana, me encuentro con que hay un 60% más de esas personas en los que tienen complicaciones que en los que no la tienen. De manera tal que lo que nosotros postulamos es que si bien es cierto que la pobreza genera un mayor desarrollo de diabetes, se hace un círculo vicioso en el cual la diabetes hace que también se genere pobreza. Y de ahí no puedo salir. Y no puedo salir hasta que alguien lo ponga en marcha, lo ponga de manifiesto y se ponga en marcha algo. ¿Y quién es el responsable de esto? ¿Qué me dirían ustedes?
Sí, claro, para eso abro el juego. Seguro, seguro. Con un concepto equivocado, porque no, es cierto lo que usted dice, pero eso es parte de la falta de educación, no solamente en la escuela, porque yo calculo que usted debe haber hecho una buena escolaridad y seguramente quizás esté en la universidad, y no sé en qué nivel le enseñaron a comer, probablemente nunca, porque a mí como médico no me lo enseñaron. Sí, pero en accesibilidad, cuando usted hace una encuesta alimentaria, usted se encuentra, por ejemplo, que la gaseosa raramente falta. Y obviamente en detrimento de la leche, eso está muy bien demostrado. Pasa en el ámbito universitario, los estudiantes universitarios cada vez toman menos leche y cada vez consumen más gaseosa. Ergo hay una falta de educación, falta el adjetivo, alimentaria. Y no hay una política alimentaria en el país, lamentablemente. Si no, no podría triunfar McDonald's. Porque obviamente la carne picada siempre fue una carne de segunda para nosotros. Un país de evidentemente carne, la carne picada era de segunda. La hamburguesa que trajo inicialmente McDonald's enseguida tuvo un gran éxito. Obviamente pues tiene un marketing fenomenal que lamentablemente los que promovemos salud no lo tenemos y no lo sabemos hacer. Entonces lamentablemente esto no funciona. Pero queda pendiente mi pregunta. Si yo quiero romper este circuito, ¿quién sería el responsable? ¿Hay algún sector en especial? No hay examen, así que anímense. Los de vegetales y ingenieros también pueden opinar. ¿Qué te parece? El Estado, sí, pero el Estado, a ver, nosotros somos pedazos del Estado. ¿Qué parte del Estado? Ajá, por ejemplo, política de salud. Entonces uno automáticamente le echa la culpa al Ministerio de Salud, que obviamente no puede esquivar la responsabilidad. ¿Es el único en este juego? Economía, trabajo, o sea, este problema es un problema multisectorial y en la medida que uno no lo asuma, no se va a solucionar, porque salud tiene un pedacito para actuar, que obviamente no lo está haciendo bien, no me cabe duda. Y somos todos parte de ellos, y yo soy parte de eso, porque soy parte del sistema de salud, me guste o no me guste. De manera tal que creo que esta es una de las cosas en las cuales cuando uno habla en distintos ámbitos, me parece que tiene que hacerse carne y los números y los datos que tenemos son lo suficientemente duros como para que uno tenga en cuenta estas cosas. Después se habla de calidad de vida. ¿Qué es calidad de vida? ¿A usted qué le parece? ¿Cómo definiría su calidad de vida? ¿En base a qué? Sí. ¿Y qué es una vida normal? Perdonen que el pregunto, pero me parece que es clave que podamos dialogar para que nos entendamos en esto, si no queda muy abstracto. Una vida normal, sí, pero la vida normal para mí no necesariamente es igual a la suya. ¿Qué es normal? Poder hacer lo que hace todo el mundo. Y otra vez, cuando uno hace todo el mundo está sectorializado. Acá yo diría que hay un sector de gerontes, del cual yo soy uno, y hay un sector de jóvenes que debe tener totalmente metas diferentes a las mías. De manera tal que calidad de vida es difícil de medir, pero de todas maneras hay cuestionarios para medirlos que tienen en cuenta, en primer lugar, la distancia que hay entre lo que uno tiene y lo que uno quiere tener, que en última instancia es la base de la satisfacción. Yo, por más que tenga un montón de cosas, si aspiro y soy un ambicioso, nunca llego a tener lo que quería. Y si no, hasta la vieja fábula del rey que buscaba al hombre feliz para que le diera la camisa y el hombre feliz no tenía camisa. Porque obviamente depende de las ambiciones que uno tiene. Pero en definitiva, en ese estudio que les comenté hoy, hemos medido con eso que se llama Euroqual 5D, que son 5 dimensiones distintas de la vida, lo que uno ve es que las personas con diabetes, y sobre todo cuando desarrollan complicaciones, disminuyen francamente la calidad de vida. De manera tal que, otra vez, cuando uno empieza a ver, perdón, cuando uno empieza a ver, se encuentra con que hay cosas que son demasiado evidentes. Y yo les preguntaría a ustedes, de acuerdo a lo que les acabo de contar, si yo quisiera mejorar la situación,
económica, de satisfacción y de calidad de vida de las personas con diabetes, ¿qué es lo que tendría que bajar? ¿De qué? De harinas, sí, pero básicamente, ¿qué tengo que prevenir? ¿El desarrollo de qué? De la enfermedad ya la tengo. De las malas costumbres, pero de las complicaciones. ¿No es cierto? Porque en realidad lo que me cambió la vida no es la diabetes en sí, sino el desarrollo de las complicaciones. Entonces, ahí empezamos con la historia. Les dije, tenemos la parte mala. La parte mala es que el problema serio de la diabetes son las complicaciones. Por ahora. Dentro de un rato vamos a cambiar de panorama. Pero lo que tengo que hacer, una vez que tengo la enfermedad, tengo que comprometerme a bajar las complicaciones, porque esto es lo que hoy tenemos, las complicaciones. Y la pregunta es, ¿las puedo prevenir? Porque si no, tengo que hacer como dicen los chinos, si el problema no tiene solución, ¿para qué preocuparse? Y si tiene solución, dice, ¿para qué preocuparse? Yo diría, bueno, ocupémonos del problema. Entonces, ¿qué experiencias hay que demuestran que las personas que tienen diabetes no están condenadas a tener complicaciones? Este fue un estudio que se hizo en Gran Bretaña hace ya varios años, y en los cuales lo que hicieron fue bajar la glucemia y el control metabólico, mejorarlo, y fíjense ustedes, que cómo han bajado un 12% el riesgo de cualquier evento relacionado con la diabetes, el riesgo de infarto, de retinopatía, de catarata y de eventos macrovasculares. O sea que es factible mejorarlo. No es que es una utopía, no, es una realidad. Y si bajo la presión arterial, acuérdense lo que dije de las malas juntas, que diabetes viene con hipertensión, con obesidad, con dislipemia. El tamaño de las flechas es más grande. De manera tal que evidentemente no está todo perdido para aquellos que tienen diabetes. El camino es difícil, pero no imposible, y es posible prevenir las cosas. Ahora, si miro lo que está pasando en este momento en nuestro país, me encuentro con esto. Antigüedad de la diabetes. Y acá tengo las complicaciones de la diabetes, la retinopatía, la neuropatía, la insuficiencia renal crónica. Estos son los representantes de lo que llamamos pequeños vasos, y esto es lo de los grandes vasos, el infarto, el ACV y las amputaciones. Y tomen lo primero. Una persona con diabetes que lleva 5 años tiene un 10% de retinopatía. 5 años después tiene un 20%. De manera tal que es evidente que en este juego entre equipo de salud, y cuando hablo del equipo de salud no hablo del médico y la enfermera, incluyo a la persona con diabetes. Es una necesidad de esa dupla y de esa empatía. Y por otro lado, la progresión de la enfermedad, y gana por goleada la progresión de la enfermedad, nos va como la mona. Obviamente no estamos haciendo bien las cosas. Entonces, ¿esto es así realmente? Y sí, y esto es una demostración. Fíjense que es un poco lo que está representándose paradójicamente acá. Yo tengo un incendio acá y este tipo está lavando el carro de bomberos. Es decir, me parece que estamos equivocando el camino que estamos siguiendo para prevenir el desarrollo de las complicaciones. Y si empiezo a desmenuzar dónde está el problema, me encuentro con lo siguiente. Este es un estudio hecho en la Argentina, en la cual se tomaron diabéticos cuando recién le hago el diagnóstico, diabéticos tipo 2. Fíjense que en ese momento el 19% tenía retinopatía, el 30% neuropatía, el 18% nefro, ACV el 12% y enfermedad vascular periférica el 7%. Quiere decir que, ¿cómo habrá sido ese diagnóstico? ¿Precoz o tardío? Tardío, evidentemente, porque lo que me ha pasado es que llegué con el diagnóstico mucho después de lo que debía haber llegado. Ahora, ¿por qué nos pasa esto? Porque la diabetes no duele. ¿Cuándo van al médico ustedes? Mi padre decía, al médico más vale gastar en comida que en salud. Se olvidaba que yo iba a ser médico, claro, este era el problema. Así que me condenó a que me muriera de hambre. Pero de alguna manera la historia es, evidentemente, no es una enfermedad que se anuncia. Cuando uno tiene un dolor intenso, no le esquiva a ir al médico. Cuando no siento nada, ¿por qué voy a ir al médico si me va a encontrar algo? Y efectivamente, lo malo no es que no me lo encuentre. Lo malo es que me lo encuentre y yo lo ignore, y la enfermedad, aunque yo la ignore, ojos que no ven, corazón que no siente, pero diabetes que lastima y genera las complicaciones. Esa es la primera
problemática del diabético, diagnóstico tardío de la diabetes tipo 2. El diabético tipo 1 es distinto, porque ese empieza realmente con una estrepitosa lesión o episodio, donde no me lo puedo saltear, pero este sí. La otra cosa es el diabético que está en tratamiento. Y estos diabéticos que estoy mostrando acá son diabéticos tratados por especialistas. La mayoría de los diabéticos no están tratados por especialistas, están en el nivel primario de atención. De manera tal que estos son los mejores del barrio. Fíjense que en Meta está menos de la mitad, el 45% tiene hemoglobinas de menos de 7%. Esos son los que están haciendo las cosas bien para no desarrollar diabetes. Pero el resto, y en especial un 26%, tiene hemoglobinas muy por encima de 7, y esos ya están con la garantía de que van a ser las complicaciones crónicas. De manera tal que mal control de la hiperglucemia es la otra causa. Ustedes se acuerdan cuando yo les mostré las fotos de la hipertensión, les dije, fíjense que el tamaño de las flechas es más grande que el del descenso de la glucemia. Ahora fíjense ustedes el porcentaje de pacientes que tenemos en Meta con respecto a la presión arterial. La cuarta parte. Quiere decir que evidentemente tanto el médico como la persona con diabetes pone toda su libido en el control de la glucemia, digamos, 45%. Pero le lleva muy poco apunte al resto de los factores cardiovasculares de riesgo cardiovascular asociados. De manera tal que esta problemática sigue dando vueltas y se me asocian y me hacen más fácil que haga la complicación. Y la otra cosa que les interesa a ustedes, en particular, es qué pasa con la insulina. La insulina es condición sine qua non para todo diabético tipo 1, porque no la produce más, de manera tal que hay que dársela de afuera. Y en algún momento de su evolución, un diabético tipo 2 probablemente requiera insulina. Ahora fíjense cómo se maneja la insulina en nuestro medio, y esto es otra vez especialista. Si yo tengo un paciente que anda con dieta y ejercicio, y todo gordito que recién empieza su enfermedad, probablemente bajando de peso, haciendo un plan de alimentación saludable, y caminando no todos los kilómetros que tiene nuestro amigo allá de la punta, que es un envidiable, sino simplemente 3 veces por semana, por lo menos media hora de caminata, ese tiene un 66% de personas que están con hemoglobinas de menos de 7. Ahora, cuando llego a la insulina, el 29%. Quiere decir que evidentemente la eficiencia y eficacia de la persona con diabetes y su médico para controlar la dosis de insulina es muy inferior a la que tiene la célula productora de insulina, que mientras la tengo andando me controla muy bien la diabetes. Y es lo que estos chicos quieren hacer con su algoritmo, con su páncreas artificial. Reemplazar esto, que es lo que no nos está dando buen resultado. Y esto es un año, pero fíjense que al año siguiente las cosas no son muy diferentes. De manera tal que no aprendemos de nuestros errores. Seguimos cometiendo este tipo de problemas. Entonces yo creo que es el momento quizá de decir, tanto el equipo de salud como las personas con diabetes, estamos haciendo las cosas mal. Dejemos de lado la soberbia y cambiemos, porque así no llegamos a ningún lado. Y como dice este otro, quizás empecemos a controlar cosas que no estamos controlando para ver si revertimos esta situación. Y la herramienta es educación. ¿Y educación qué significa? Educación no es charlas como esta. Charlas como esta es la punta del iceberg, ¿no es cierto? Es decir, ustedes empiezan a tomar contacto con una serie de información que yo les estoy dando, pero no necesariamente ni la entienden, ni la asumen, ni la ponen en práctica. Y la demostración de la diferencia entre información y educación es, si hay algún fumador, el atado de cigarrillos dice, este producto es nocivo para la salud. Ya lo sabe. No le da mucha bolilla porque lo sigue haciendo y lo tiene acá en el bolsillo y lo usa. O sea, educar es cambiar de actitud. Si yo no logro el cambio de actitud, no he educado a la persona. Ahora, para decir esto, ¿tengo alguna evidencia de que esto es posible y es factible? Y si no la tuviese, no se los estaría diciendo. Y se las voy a mostrar en algo que es un estudio hecho en nuestro país, en condiciones sumamente difíciles. Está hecho en la provincia de Corrientes. La provincia de Corrientes tiene ciertas particularidades. Es la que tiene el más bajo presupuesto de inversión en salud. Es la provincia que tiene mayor mortalidad infantil
Y es la provincia, ustedes se acuerdan de la encuesta que hace el gobierno de necesidades básicas insatisfechas, es la provincia con más alto porcentaje de necesidades básicas insatisfechas. Quiere decir que si uno pone en marcha y un programa y ahí anda, tiene que andar en otro lado también, porque ese está hecho en circunstancias muy difíciles. ¿Y qué es lo que se hizo en este caso? Se hizo en el nivel primario de atención. ¿Cuál es el nivel primario de atención? Bueno, si estamos hablando de salud pública, es los centros de atención primaria, las salitas famosas. Si estoy hablando de la medicina de la seguridad social, es la consulta que le hago al médico en su consultorio. Y si estoy hablando de un prepago, no cambia. Cambiará el nivel, digamos, de lujo que hay en el ambiente donde estoy, pero la medicina sigue siendo la misma. Nivel primario de atención. Y ahí lo que hicimos fue tomar, en primer lugar, médicos que no los educábamos y que tenían pacientes no educados. Estos eran los que estaban en peor situación, porque estaban con su libre albedrío. En segundo lugar, educábamos al médico, pero no al paciente. En otro, no educábamos al médico, sí al paciente, y en otro, educábamos de los dos lados. ¿Y qué es lo que ocurrió al cabo de 3 años de seguimiento? Bueno, fíjense, la hemoglobina glicosilada, que es el indicador de control metabólico, bajó en todos los grupos. ¿Por qué bajó en este que era el control? Y porque cuando a uno lo controlan y lo miran, uno se comporta de manera diferente. Si vos bajas una escalera y estás sola, probablemente bajás de cualquier manera, pero si sabes que te están mirando, caminas de otra manera. Y en medicina pasa esto, el serio problema de los controles es que si el control sabe que lo están observando, trata de hacer las cosas mejor. Y de hecho lo logró porque bajó la hemoglobina. Donde estaba el médico educado bajó, donde estaba el diabético educado bajó, pero donde estaban ambos bajó más. Y eso se ve acá. Pero además, lo que hubo que gastar para bajar 1% la hemoglobina glicosilada, el más barato de todos, resultó que estaba doble educado. De manera que esto es factible. ¿Qué pasa con la presión arterial? Me pasó lo mismo. Todos los grupos bajaron, pero indudablemente el que más bajó fue el que estaban los dos educados, y para bajar 10 milímetros de mercurio lo que tuve que pagar fue mucho menor que lo que tuve que pagar en el resto de los pacientes. Y con los lípidos me encontré con que los triglicéridos en el grupo control subió, en los otros bajó, y se repitió el fenómeno. Donde más bajó fue en el doble educado y evidentemente donde menos me costó. Entonces, esto es medio cuestión de creer o reventar. Ahora, lamentablemente, los buenos ejemplos no necesariamente se reproducen. Pero esto es Argentina, no me lo contaron, lo hicimos, se puede hacer en un medio realmente con muchas dificultades, y si no lo hacemos en otro ambiente, porque no lo queremos hacer. Ahora, podemos hacer algo más. Sí, porque hasta ahora me dediqué al diabético, es decir, que ya tiene la enfermedad encima. Pero ahí hay gente que tiene preocupaciones, porque dice, bueno, yo tengo algún familiar, tengo riesgo de desarrollar diabetes. ¿Cómo convenzo a las autoridades de salud pública, de economía o de donde ustedes quieran para que financien un proyecto? Lo primero que tengo que demostrarles es donde les duele, en el presupuesto. Tengo que demostrar que realmente lo que yo estoy ofreciendo puede servir para ahorrar dinero o usarlo mejor. Entonces, lo que nosotros sabemos es que en nuestro medio, una persona que tiene una tolerancia a la glucosa normal, después les digo que gasta esto, uno que tiene una prediabetes gasta esto, el diabético sin complicaciones gasta esto, y el diabético con complicaciones gasta eso todo. Y lo ideal sería que yo tuviese gran cantidad de gente que gasta poco y unos pocos que gastan mucho. Si esto es 4 veces más que esto, yo tendría que tener 4 de estos por 1 de estos, para mantener el sistema en equilibrio. La historia es que esto para nosotros es un sistema de vasos comunicantes y lamentablemente esto va siempre para este mismo lado. Hay algo que en biología lo copiamos de la ingeniería, se llama los sistemas de retroalimentación. Cuando una cosa empieza a aumentar, del otro lado se pone en marcha algo para neutralizarlo. Eso nos mantiene a nosotros en equilibrio en general. Pero lamentablemente en la diabetes esto no hay más que un solo sentido, de manera tal que lo único que me queda es disminuir la velocidad de progresión. Ahora, ¿puedo hacer esto? Y en primer lugar tengo que poder identificar a la gente que tiene riesgo de diabetes. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera saber en este auditorio cuántos tienen riesgo de desarrollar diabetes, puedo utilizar un cuestionario que es este, que se llama FINRISC.
Y como ven ustedes, tiene preguntas muy simples, que tiene que ver en parte con lo que el señor me preguntaba, si tiene algo que ver con los hábitos saludables desde el punto de vista de lo que come. Y, por ejemplo, me pregunta si yo como verduras, hortalizas y frutas. Con esto, y ese puntaje que está ahí, yo puedo determinar un puntaje determinado. Y el puntaje tiene un valor de corte que es de 15. Entonces, si yo tengo 15 o más, tengo un alto riesgo de desarrollar diabetes en los próximos 5 años. De manera tal que, si estoy ahí, bueno, obviamente tengo que hacer algo, tendría que hacer algo. Ahora, ¿existe alguna chance? Porque imagínense que yo hago el cuestionario acá y me encuentro con alguien y le digo, mire, usted tiene el riesgo de desarrollar diabetes en los 5 años. Joróbese por haber elegido mal a su padre. ¿Por qué digo joróbese por haber elegido mal a su padre? Porque fíjense que el antecedente de diabetes en la familia pesa. Y lamentablemente uno no elige a los padres lo eligen a uno en la mayor parte de los casos. De manera tal que lamentablemente tengo que, si hago este diagnóstico, ofrecerle una solución. ¿Hay soluciones? Sí, hay soluciones, que es dieta y ejercicio. ¿Cuáles son los estudios que demuestran esto? Hecho en Estados Unidos, hecho en Finlandia, hecho en la China, hecho en la India, hecho en Suecia y hecho en Japón. Y el porcentaje de prevención, como ven ustedes, va desde un 28% en la India, que es el que menos resultado ha tenido, a un 67% en Japón. Y si lo hiciéramos en Argentina, y nosotros somos especialistas en despelota con lo que encontramos, ¿no es cierto? Nada lo hacemos bien. Por las dudas, para equivocarnos somos primeros. Probablemente tuviésemos alguna dificultad, pero tendríamos que hacer algo. Y la otra cosa interesante es esto, que es el número necesario que yo tengo que poner en marcha y probar para demostrar realmente la prevención. Y fíjense que son todos números por debajo de 10. O sea que no hace demasiado esfuerzo poder hacer prevención primaria de diabetes. Entonces, en este momento, en nuestro país, y es en Latinoamérica uno de los pocos estudios que hay dando vueltas, que se está haciendo un piloto que tiene que ver, y destaco esto porque es interesante ver esto, porque acá está el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, está el CONICET, y está una empresa de la industria farmacéutica, y acá no hay medicamentos de por medio. Es decir, ¿ustedes esperarían que estos son los que tienen que financiar el proyecto o tendría que haber otras entidades? Porque hoy ustedes, ni bien yo dije quién sería el responsable de cambiar esta situación, me dijo salud. No está. Son las paradojas que tiene nuestro país. ¿No es cierto? Es decir, alguien lo tiene que hacer, pero no necesariamente lo tengo que hacer yo. Y ustedes podrían decir, bueno, esto es territorio de la investigación, porque hasta que te demuestren que en la Argentina esto no funciona, no tengo por qué adoptarlo ni cubrirlo a futuro, porque la prevención, el pago por prevención no existe. Con ese criterio, lo que estamos trabajando es con un programa que tiene gente de La Plata, Berisso y Ensenada, a la cual se hacen las encuestas, y a las personas que tienen ese valor mayor de 15 se le hace una prueba de tolerancia oral con glucosa. ¿En qué consiste esto? Bueno, en ayunas, desde la noche anterior, tomo 75 gramos de glucosa, me sacan sangre antes de tomar la glucosa y 2 horas después. Y si tengo un valor por encima de 140 miligramos por decilitro, digo, este señor tiene una prediabetes. Y lo mismo, si tiene un valor de ayuno que está por encima de 100 y por debajo de 126, digo, este tiene una glucemia de ayunas alterada, tiene una prediabetes. Y si está por encima de 126, digo, tiene una diabetes. Ese ya no le puedo prevenir. A ese lo que puedo prevenirle son las complicaciones. Ahora, ¿qué es lo que está pasando en este momento? Y en primer lugar, con la encuesta hacemos dos cosas. Identificamos a la gente, pero además le dejamos dos consejos. Lo que es un plato saludable. Y yo le diría que miren lo que es un plato saludable, que está partido en 4. La mitad es verde, porque son verduras. La mitad es de colores y la mitad es proteína en forma de carne, ya sea roja o blanca. No parece el plato argentino, ¿no? Me parece que si yo pregunto cuántos de ustedes hacen este plato, probablemente me lleve una decepción. O mejor dicho, espero que sí, que realmente me gustaría que lo hagan, pero sé que no ocurre y tampoco a lo mejor lo hago yo.
Y la otra cosa es las caminatas, un esquema de caminatas, porque alguien dijo, bueno, el señor, que es un fenómeno, tiene 3.000 kilómetros por año, que se le va a preguntar cómo lo hace. Pero cuando yo digo 3 veces por semana, media hora, significa que no es que camino media hora y en media hora doy 2 vueltas a la manzana. No, hay un tiempo determinado en el cual tengo que hacer una determinada marca. Y eso ya lo tiene establecido un señor que se llamaba Cooper, que tiene establecida la tabla de Cooper. De manera tal que esto es lo que uno le deja a la gente a la cual visitó y le hizo la encuesta. Ahora, ¿qué es lo que hemos encontrado en más de 3.500 encuestas que llevamos hechas? En primer lugar, que entre los 15 y los 20 años, el 56% presenta un alto riesgo de desarrollar diabetes. O sea, 2 de cada 3. Y con 21 años, el 5,4 tiene un riesgo muy alto, 1 de cada 2. De manera tal que esto pesa mucho, porque en los próximos 5 años, esta gente va a hacer una diabetes si no hace algo. ¿Ustedes creen que la gente se asusta? ¿O lo cree? ¿Ustedes lo creen? De a uno, todos juntos no. Se asustan, sí. ¿Y lo hacen? No, hacen la política del avestruz. Voy a pensarlo. ¿Sí? No llego a la prueba de tolerancia. De manera tal que esta es la actitud. Ahora, con eso, lo que uno ha encontrado es lo siguiente. ¿Cuáles son los elementos más frecuentes que encontramos entre la gente que tiene el riesgo? En primer lugar, el aumento del perímetro de cintura. ¿Qué importancia tiene el aumento del perímetro de cintura? Los barrios, si ustedes miran a los gorditos, ¿no? En el pasaje así, como si fuese un desfile de modelos, ¿cuántos tipos de gordos conocen? O definirían. Acá tengo a la vista algunos que yo definiría claramente, pero los tengo que ver parados para ver la otra parte. O sea, está el gordo barrigón y está el gordo culón. El último me preocupa si lo tengo sentado al lado mío en el avión, porque el tipo me tiene contra la ventanilla. Ese no es un gordo de riesgo. No es un gordo de riesgo cardiovascular. ¿Qué significa? ¿Que no tiene ningún riesgo? No, tiene un riesgo serio para toda la parte osteoarticular, porque a sus rodillas y tobillos los está castigando y mucho. Pero no tiene ni hipertensión, ni diabetes, ni obesidad, ni dislipemia, que son los otros factores de riesgo cardiovascular. El barrigón sí. ¿Por qué? Porque la barriga crece por la grasa que tengo adentro del abdomen, la grasa visceral. Y esa es la que fabrica una serie de sustancias que dañan a la célula que produce la insulina y además le hace a los tejidos que respondan menos. De manera tal que esa grasa es la que tengo que controlar y ese obeso es el que tengo que controlar. Lo segundo que encuentro es el sedentarismo. O sea, la mayor parte de la gente de nuestra ciudad no hace ningún tipo de actividad. Y la tercera cosa es que no consumen frutas y verduras. Esto es una mala noticia y una buena noticia. ¿Por qué? Porque los 3 factores que están puestos acá son corregibles. ¿Fácil de corregir? No, pero corregible. En cambio, la genética no la puedo arreglar. De manera tal que el grueso de la gente que tenemos en riesgo en nuestra ciudad, y esto sería trasladable al resto del país, tiene factores de riesgo corregibles. Ahora, fíjense todas las ventajas que yo tendría si pudiese hacer algo para corregirlo. Fíjense lo siguiente, el perímetro de cintura, ¿no es cierto? Ustedes ahí tienen anotado el porcentaje de riesgo de sufrir un evento coronario en mujeres y hombres. De manera tal que si yo bajo el perímetro de cintura, estoy previniendo el tener un evento discapacitante, porque el tamaño del infarto va a decidir si puedo seguir haciendo una vida normal, como dice ella, o voy a quedar discapacitado para hacer un montón de actividades. En segundo lugar, si ustedes miran lo que pasa con el sedentarismo, y es evidente que si pongo un poco de esfuerzo en hacer algo de actividad física, tengo una serie importante de beneficios. No para un flaco como este, que evidentemente es una envidia, uno dice, este es un desgraciado porque debe ser un flaco mentiroso que come mucho. Pero de todas maneras, existe la posibilidad de promover esto y que den resultados. Y fíjense lo que pasa con el consumo de vegetales y frutas, ¿no es cierto? Disminuye la mortalidad por todas las causas. Realmente no son datos menores. Ahora, estos datos, en la escuela, ¿nos los enseñaron? No. ¿En la universidad nos lo enseñaron? No. ¿Y el médico nos lo dice cada vez que lo visitamos? Frecuentemente, no.
De manera tal que evidentemente estamos en el país de los no y lamentablemente, mal de mucho consuelo de tontos, esto no es un problema argentino, es un problema internacional, pero no cambiamos de rumbo y seguimos con estos problemas. En este programa que nosotros estamos implementando, una vez que a la gente le encontramos la prediabetes, le hacemos un eje de trabajo donde hace actividad física, un área de motivación, porque esto hay que cambiar el hábito sedentario por uno de actividad, y un hábito de nutrición donde se le enseña a comer. Hay talleres mensuales de nutrición, hay talleres semanales, o sea, pequeños grupos de 15 personas que hacen actividad física todos los meses, todas las semanas, perdón, y de alguna manera esto se pone en marcha. Ahora, esto es fácil de implementar, porque lo cuento acá y es un chiste. Yo creo que Maitena, que tiene un humor muy especial, lo define perfectamente acá. Porque este es el problema de por qué la gente no hace actividad física, porque no le gusta directamente. ¿Y por qué voy a hacer lo que no me gusta si además no me estoy convencido de que me sirve para algo? Entonces la historia es no bajar los brazos. Y este es el mensaje que quisiera para todos ustedes. La diabetes no es una enfermedad simple, es una enfermedad seria, que hay que tomarla en serio. No le puedo tirar toda la responsabilidad al médico, yo no soy inocente, tengo que participar y eso implica todos los días de mi vida, como rezar el Padre Nuestro o desayunar. En segundo lugar, los que están con riesgo de desarrollar diabetes, busquen si están en riesgo. Y si están en riesgo, hagan pequeñas cosas que pueden cambiarle la vida. Y como última reflexión, cada vez que doy una charla, y no solamente este tipo de charlas, sino me pasa también con los alumnos, tengo una serie de incógnitas de qué es lo que la gente entendió y qué es lo que la gente le interesó y qué pasó. Y yo tengo mi propia imagen de lo que pasa y se las quiero comentar para que seamos francos y nos digamos la verdad desde el mamo. Y para esto me ayudo de este señor Goya. Y muchos de ustedes, los veo en la cara, dicen, este tipo es aburridísimo, yo ya no lo aguanto más. Me voy a dormir una siestita y alguno por ahí cabeció. Y obviamente no pasa nada. Después están los que son más fanáticos, los religiosos, que dicen, Dios mío, ¿qué hice yo para tener que aguantar a este energúmeno acá que hace una hora que está hablando y no concreta nada? Después están los que son más críticos, dicen, no, este tipo es un confuso, no hay manera de entenderle nada. Consecuencia con este tipo al paredón. Pero los peores de todos son los que cuando uno los mira, dicen que sí, uno dice, este me está siguiendo al pelo. Y en realidad, mi idea es que en muchos de los casos, el cabeceo es sí algo que es un pensamiento que les atrae, sobre todo si es del sexo masculino, las femeninas tendrán un equivalente, y este es el riesgo que uno siempre corre cuando da una charla. Yo espero que este último pedazo haya sido un pedazo chico del porcentaje de la gente que está aquí y les agradezco la atención y estoy dispuesto a contestarles todas las preguntas que ustedes quieran hacer. Gracias. Usted es un arma gemela mía. Pero le voy a contar dónde están los fracasos. Yo hace unos 20 años tenía un programa que era ir escuela por escuela en el radio urbano de la ciudad de La Plata y dar una charla sobre diabetes. Y un día dije, y andaba muy bien el programa, y un día dije, yo soy un imbécil, porque en realidad estoy dando charlas en las escuelas, quinto, sexto y séptimo grado. Era todos los días una escuela a la mañana y una a la tarde. Estoy gastando esfuerzos para el 7 u 8% de la población, hoy sería el 10%. ¿Por qué no pensar en algo que sea para toda la comunidad? Y pensé el plan de alimentación. Entonces dije, ¿qué sabe el chico? Porque la presunción es que no sabe nada. Y en la familia uno, lo que él dijo, come lo que le enseñaron en la casa. Generalmente uno lleva la tradición y la tradición la lleva la mujer, ¿no es cierto? En la casa, pues uno en general protesta, pero en realidad no mueve mucho para la comida. Entonces dije, bueno, voy a hacer una encuesta, ya aprovechando que tenía la estructura de las escuelas. Hicimos una encuesta para saber lo que la gente comía
no lo que sabía solamente. Segundo, si sabía dónde ir a buscar los hidratos de carbono, las proteínas, las grasas. Y sobre todo dos cosas que hoy yo dije, ¿qué es lo que uno puede suprimir de una dieta, de un plan de alimentación, sin que se altere nada en condiciones de una familia tipo, en una familia donde hay una mujer embarazada o una mujer lactando? Y el resultado fue un fracaso terrible. Obviamente los resultados fueron negativos. Muy buena la encuesta, 97% de respuesta de los hogares, porque el chico se llevaba la encuesta a la casa. Entonces hicimos un programa, lo probamos de primero a séptimo grado en la escuela anexa. Anduvo muy bien, entonces fui a ver, en ese momento, el gobernador Armendáriz, hace unos cuantos años. En ese momento el director general de escuelas era el doctor Dumont. Lo fui a ver, le mostré el plan y me dijo, pero espléndido, esto lo tenemos que hacer. Voy a hablar con el asesor médico nuestro y lo ponemos en marcha. Bueno, empezamos a trabajar y en un momento dado se empezó a parar la historia. Y como yo soy un viejo sobreviviente del sistema científico nacional, dije, tengo que hablar a ver qué está pasando. Entonces le pedí una audiencia y me dijo, venga, sí, quiero hablar con usted. No lo podemos hacer. ¿Cómo no lo podemos hacer? No. ¿Y por qué? Porque tenemos los comedores escolares. ¿Y qué tiene que ver los comedores escolares? No, si yo le enseño a la persona lo que tiene que comer y después ve lo que le doy de comer, me hace una revolución. Y argumenté todo lo que pude y llegó un momento que dije, bueno, los ministros pasan. En el próximo voy a intentar. Y así lo hice con 7 directores generales de escuela. Y en todo fue lo mismo, entusiasmo, plató y descenso nulo. El último fue Mercury. Doy nombres y apellidos para que vean que esto es real y además las luchas en el tiempo y que las ideas se repiten y fracasan no porque son malas, sino porque a veces políticamente no son permeables. Mercury me mandó un emisario y me dijo, yo sé que usted tiene un programa, nosotros queremos editar el libro que ustedes tienen, 30.000 ejemplares y meterlos en todas las escuelas. Genial. Bueno, ¿cuánto me va a cobrar? Nada. ¿Cómo nada? No, si a mí lo que me interesa es que se haga. Estoy metido en el sistema científico, no para hacer dinero, sino para que funcione. Bueno, bárbaro. Y pasó lo mismo. Se terminó. De manera tal que las buenas ideas caen o se queman en la hoguera de los políticos. Así que hay que encontrar un político que tenga diabetes para que uno pueda entrar. Y esto que le digo no es... Somos muchos. De lo que es crónica. Vaya al centro USAID para que la eduquen. Al centro USAID para que haga el curso de educación. ¿La cuento en el grupo? Sí, de manera distinta, pero de todas maneras es cierto, si está desbalanceada va a ser nociva.
y subamos el volumen como para que oigan. Me parece bárbaro, pero ustedes se acuerdan que yo dije que la diabetes es un fenómeno intersectorial e interdisciplinario también. Yo creo que soy un buen científico y no me he olvidado de la medicina y la diabetes es, toda mi vida he trabajado en esto. Pero no soy necesariamente un buen comunicador. Es decir, puedo hacer una comunicación de este tipo, pero no la que usted está pensando, que es otra, y en la cual no soy especialista. Bien, bien, bien. Está bien. Bienvenida. El CCT es uno de los. El CCT es una agrupa todos los centros de investigación de doble dependencia, CONICET Universidad. De manera que este puede ser un sitio de unión. El CENEXA es el sitio donde yo pertenezco, obviamente que está dedicado a eso, y ya ve que ellos están metidos en otra dimensión, pero que apunta a lo mismo, que es a mejorar el tratamiento de la diabetes. Y por ahí encuentra a alguien que le interesa apoyar una actividad de tipo de comunicacional, y bienvenida. Y todos aquellos que tengan ideas semejantes, bienvenidas también. ¿Qué más? Estamos más lejos de la enfermedad, por lo menos yo, que no tengo pariente directo, pero escuché que hablaste de la nueva ley del diabético como algo irrealizable. Ah, también tuviste esa idea. Bueno, no, entendí de tus palabras. Ah, Pensé, había escuchado o leído algo en los medios, pero sinceramente no estoy muy en tema sobre qué implica. Concretamente, además de decir algo así precioso como 100% de cobertura, habla también sobre la cobertura de la diabetes tipo 1, el preventivo. sí, claro. En Europa, o sea, la Unión Europea, sí, a partir de un índice de hemoglobina mayor a tanto, 7. tiene el Estado la obligación de proveer a los niños una bomba de insulina. No sé si acá hay algo No. Y yo te diría lo siguiente, yo no creo que hoy todavía la bomba de insulina, la bomba inteligente, que sería el ideal, o sea, un páncreas que simule y tenga las mismas habilidades de la célula beta, monitoree permanentemente la glucosa en sangre y libere una cantidad de insulina en función de esa concentración. Hoy eso todavía está medio lejos. Creo que la bomba no es la panacea hoy. ¿Por qué no lo es? Y porque, en primer lugar, hay gente que tiene reparo psicológico de llevar un aparato, que se siente algo que es vergonzante, así como está el exhibicionista que anda con la bomba mostrándola. Primero. Segundo, porque tengo alternativas que no usan la bomba y que son más baratas, porque la bomba no es el costo de la bomba, es el costo del mantenimiento, que en el largo plazo se hace muy difícil de sostener. No, no, pero te comento cuál es la situación. Entonces, cuando alguien pide una bomba, tiene que demostrar, en primer lugar, que sabe controlar, por ejemplo, hacer el conteo de carbohidratos. ¿Cuántos hidratos? Estamos pensando de diabéticos tipo 1, diabéticos tipo 2 está fuera de este juego todavía. Entonces, tiene que saber cuánto va a comer de hidratos de carbono, cuánta actividad física va a hacer, porque eso le va a bajar la glucemia. Y en tercer lugar, qué es la glucemia que tiene en ese momento y hacer de ese balance y decirle a la bomba lo que hace, porque todavía la bomba no piensa, no tiene ese cerebro que supongo que es lo que están ustedes buscando, y otros también, obviamente. Pero de todas maneras, es una alternativa que creo que es importante, así como también se habla de las células madre, posible, no en lo inmediato, de manera tal que diría, no está al alcance hoy en ninguna parte del mundo. La bomba es otra historia, porque sí está dando vueltas, y hay bombas que en el país funcionan, y hay una población muy baja. Debe estar en el 6% más o menos la gente que está más con cobertura de bombas en el país. De manera tal que creo que la tecnología cubre una cosa importante, pero todavía necesita algunas otras cosas, y hay otras más inmediatas que sí las podemos poner en marcha, porque nadie puede impedirnos que hagamos
media hora de caminata diaria. O nadie puede decir, bueno, en el plato, de ver, en vez de tenerlo como lo tengo, 3/4 parte del plato, que es la carne roja encima, y no como pescado nunca, y un pedacito así de verdura. De manera tal que esas son cosas más inmediatas que me parece que lo cortés no quita lo valiente, pero digamos, podemos ponerlas en orden temporal. No, las bombas lo que hacen es, a ver, se puede tener un buen control de la diabetes, hablando de diabéticos tipo 1. Sí, y de hecho el 29 o 30% tiene un buen control de la glucemia y anda muy bien. Ahora, cuando le pongo la bomba, en todos los casos anda bien, no, porque todavía no está esa bomba inteligente. Entonces requiere de la interacción con el paciente. Y el paciente también sigue manejando la historia. O sea que todavía la educación es el marco de referencia de todo el sistema. Y la educación no es tan solo del paciente, también del médico, de la enfermera, de la nutricionista, de todo el equipo que anda alrededor de la persona con diabetes. Sí, por el mismo precio, ¿no? La mayoría. Claro. No, yo diría, lo primero, antes de ponerle el estudio, diría meterle el hábito de los hábitos saludables, ¿no es cierto? Y la situación, sí, es cierto, ese es independiente, tengo experiencia. Entonces, la situación es tratar de generarle actitudes saludables y con bandera roja el aumento de peso. Es decir, el mantenerse dentro de un índice de masa corporal de 25 o menos es la mejor salvaguarda que tiene de no desarrollar diabetes. Si está por encima de eso, y hay que meterlo en alguien que le llegue. Y el que le llegue hay distintas formas, hay distintos caminos para llegar a Roma, ¿no es cierto? No hay un solo camino. Y esta charla puede que a alguna gente la convenció y a otros no. Y usted necesita encontrar el interlocutor apropiado que lo convenza. Ahora, ¿a partir de qué edad? Y no, empieza la edad en la educación de él, cuando está en la escuela primaria. El gordito ese saludable, que no es cierto, el gordito no es saludable nunca. Y eso es todo una prueba de tolerancia oral con glucosa. Es 2 horas de esfuerzo de estar sentado, no hacer nada, y 2 extracciones de sangre. Me parece que es tal cual, tal cual, eso es fundamental. No era un programa de educación en diabetes, era educación alimentaria para la salud, mucho más difuso, era para todo. Sí, pero es probable, digamos, con certeza debe ser así. ¿Por qué? Ya ahí no entré. Yo no hablaría de mediocridad, yo diría de ignorancia, porque en última instancia... Hay, ah, sí, sí, pero yo estoy de acuerdo con usted, pero yo no soy un político, entonces no, mi manera de ver la cosa no es la misma. Yo los entiendo, no los justifico, porque ignoran ciertas cosas. Básicamente le tiene miedo a la reacción de la gente. Es decir, ¿por qué no le tenés miedo a los ladrones que te están robando dentro del presupuesto y que te impiden que vos hagas las cosas bien? Porque una comida saludable no necesariamente es más cara que una comida no saludable. No es cierto que la comida de McDonald's es más barata que una comida saludable. ¿O no? Sí, pero sí, yo soy Gagliardino, soy profesor de fisiología de la Facultad de Medicina, profesor consulto ahora, y investigador del CONICET, y mi área de trabajo es el CENEXA, que está en la Facultad de Medicina.
Y en el plato saludable también. Claro. A ver, stevia es un producto comercial en el mercado. No, no está bien, pero digo, está en el mercado. En segundo lugar, a ver, hay dos problemas con la insulina. Para hacerla corta, no hay evidencia de que eso esté así, que la stevia produzca más insulina. Pero digamos, hay dos problemas distintos. El diabético tipo 1, que es el 10% de los diabéticos, ese tipo, el problema de él es que su sistema inmune, el sistema inmune es el mecanismo que uno tiene de defensa, perdió la memoria. Y perdió la memoria de reconocer cuáles son los componentes normales del organismo. Y entonces se lleva por delante a la célula beta, que es la célula productora de insulina, la interpreta como un elemento extraño y la destruye. Ergo, no queda insulina y no quedan células productoras de insulina. Ahí no queda alternativa de recuperar, salvo que uno pueda en el futuro tener trasplantes que sean bien seguros o células madres que permitan volver para atrás y desarrollar una célula beta. Pero ese es el 10%. El 90% es un proceso, de la diabetes tipo 2 es un proceso inflacionario. ¿Qué pasa con la inflación? Suben los precios y obviamente si yo tengo plata suficiente, un bolsillo grande, pago 2 pesos por lo que antes pagaba 1, pero sigo comiendo. Tengo que pagar 4 y no tengo problema, hasta que llega a un nivel en el cual ya no me alcanza. Y eso es lo que le pasa al diabético tipo 2. Tiene lo que se llama insulinoresistencia, que es una menor respuesta de los tejidos del organismo a la insulina. Entonces, el páncreas tiene que empezar a fabricar gran cantidad de insulina. ¿Quién es el ejemplo típico de eso? Los gordos barrigones. Ahora, ¿todos los gordos barrigones se van a hacer diabéticos? No. Solamente aquellos que tienen la tara familiar genética que les condiciona el bolsillo chico, que es un páncreas que no aguanta la sobrecarga de trabajo. No está probado hasta este momento que la stevia favorezca ni el funcionamiento de las células remanentes del diabético tipo 2 o que puedan hacer recuperarse a las células beta del diabético tipo 1. No conozco, no es una línea de trabajo que nosotros hacemos. Nosotros tenemos mucho que ver en la parte básica con regeneración de islotes. Pero con stevia no conozco ningún trabajo de eso. Si usted está en la facultad de agronomía. Ah, bien. Podemos interactuar con mucho gusto y lo que podamos interactuar va a ser favorable para el sistema. Cuente con eso. Claro, está bien. Interesante. Sí, sí. Eh, Habría que analizarlo y hacer en los dos niveles. Hacer probablemente dárselo a animales y en segundo lugar a animales, grandes animales, que es un grupo en el cual uno hace la prueba y compara el grupo control y tratado a ver si realmente hay cambio. Me parece que es un campo, tendría que mirar con más detenimiento lo que hay en la literatura, pero es fácil de resolver si está ahí y hasta dónde se puede avanzar. Y después encontrar quién lo financia. Sí,
No, pero a ver, periódicamente salen eso. Yo me acuerdo hace unos 20 años quizás, la sacarina era prácticamente el único edulcorante que había en el comercio. Y salió el problema de que la sacarina generaba cáncer de vejiga. Bueno, eso fue una revolución. Cuando apareció en Internet, todo el mundo entró en pánico. Ahora, cuando se empieza a buscar la literatura, es cierto, genera cáncer de vejiga, pero ¿en quién? En una cepa de ratones con una dosis que es 300 veces mayor que la que puede consumir una persona. De manera tal que no era correcta esa información, era distorsionada. Después apareció con el sucarín. En este caso producía daño cerebral y las células, las neuronas se nos hacían pelota. O sea, quedamos con menos neuronas. Tampoco se pudo demostrar que fuese cierto. De manera tal que uno dice, bueno, ¿cuánto edulcorante toma usted por día? No, realmente con certeza que no. De manera tal que por ahora no hay una razón para decir tengo que dejar los edulcorantes de lado. Ah, de stevia, bien. La industrialización. Así que tarea extra para el Inca. Doble incentivo. Bien. Sí. Que tendría que empezar a nivel de la escuela primaria. Y además, seguramente muchos de ustedes habrán ido al Colegio Nacional de la Universidad acá en La Plata. Y sigue siendo una materia. Igual es ridículo, dice, ¿cómo una materia? Si esto es parte de la vida futura del individuo. Y no está planteada desde el ámbito que teóricamente tiene la concepción científica más alta como algo que tendría que ser un hábito saludable. Pero respecto a la dependencia, ¿por qué la actividad física es útil? Bueno, ahora se sabe, antes era medio mágico. La actividad física, en primer lugar, aumenta el transporte de glucosa desde la sangre hacia el interior del músculo. Y en segundo lugar, lo metaboliza y lo deposita como una molécula muy grande que se llama glucógeno. Ahora, ¿cuál era el mecanismo de eso? No estaba muy claro. Y ahora, hace 3 años, se descubrió una molécula que fabrica el músculo cuando empieza a estar en actividad y que se llama iricina. Y la iricina se llama así por la diosa Iris, que la diosa Iris fue la que bajó del Olimpo con el fuego para traérselo al hombre. De manera tal que de alguna manera hicieron la analogía y demostraban que era la molécula que podía producir esto. Y sería una utopía, porque dice, bueno, en vez de tener que correr media hora todos los días, me tomo una pastillita de iricina y anda. Todavía no está eso, pero ya está la patente de esta molécula y ahora uno empieza a entender por qué la actividad física es importante. Y realmente lo es para la parte de diabetes, lo es para el área cardiovascular, lo es para la parte de oxigenación. Genera, ¿cómo se llama? Dependencia. ¿Por qué? Porque cuando uno hace actividad física libera lo que se llama endorfinas. Y las endorfinas se llaman así porque se parecen a la morfina. De hecho, la morfina actúa en nosotros porque tenemos receptores que la reconocen porque teníamos nuestra morfina endógena, la que fabricamos. De manera que el tipo que está acostumbrado a hacer actividad regular, el día que no la hace se siente mal porque le falta la dosis de endorfina. Bien. Si no tienen más. Sí.
Sí, eso que usted dice es clave, leer los rótulos. Hay que aprender a leer los rótulos. Uno no los lee. Yo me acuerdo hace poco no, hará unos 10 años, quizás apareció un aceite vegetal libre de colesterol. ¿No es cierto? Es una farsa. Pues si no hay ningún aceite vegetal que tenga colesterol, ¿qué me están diciendo? Pero salió como una propaganda y el marketing es tremendo. La gente compraba ese aceite porque era más saludable. Primero hay que leerle eso. Segundo, el chocolate en particular. El cacao es beneficioso. Ahora, el cacao con leche ya cambió, ¿no es cierto? Entonces, el chocolate amargo, que es ese que cacao puro, cuando es realmente cacao puro, ese es útil y es beneficioso tanto para la dislipemia como para la diabetes. Ahora, hay otras cosas que son los alimentos dietéticos. Esos son los que hay que tener mucho cuidado. Claro, no me ando. Claro. Claro. Sí, pero además el término dietético es el que es confuso. La alimentación del celíaco es dietética, pero para el celíaco. Ahora, la cantidad de calorías que tiene no es inferior a la que tiene otra harina. Entonces, si la come en cantidad para el obeso, no le va a andar, ¿no es cierto? Los chocolates dietéticos son también otra farsa, no es una farsa, pero digamos mala interpretación. A veces lo que no tienen es edulcorante, tienen edulcorante y no tienen leche. Pero la grasa que tiene es la misma, de manera tal que si se come el chocolate, el diabético tipo 2 va a seguir engordando. Entonces hay que aprender a leer los rótulos y otra cosa es creer en ciertas firmas. Hay firmas que tienen una tradición. Entonces uno dice, bueno, esta en general en el rótulo no me miente. Pero como no hay un control estricto de los rótulos, ¿no es cierto? Ese es uno de los problemas serios que tiene el país. Claro. Sí, sí, seguro. Bien. Les agradezco, espero que les haya sido útil y a los que quieren colaborar, bienvenidos. No, al contrario.